esta charla no, esta charla no representa la opinión del instituto con respecto al cáncer de próstata y la telemedicina, es una opinión netamente personal. Entonces, hablemos un poquito de la epidemiología del cáncer de próstata. ¿Por qué el cáncer de próstata es tan importante? Es el segundo cáncer más frecuente en los hombres adultos y el segundo en mortalidad detrás del cáncer de colon. Más o menos representa 8.000 casos nuevos al año, más o menos, con un 62.5 un 62.5 pacientes por cada 100.000 habitantes y una mortalidad aproximada de más o menos del 13.2%. ¿Qué es lo que hemos observado aquí en Colombia? Que la gran mayoría o la gran cantidad de pacientes que ahora estamos diagnosticando, los estamos diagnosticando. La tasa de mortalidad ha venido incrementando precisamente por la dificultad en el acceso a los servicios de salud eh, durante la pandemia. Suramérica se ubica más o menos en el 7º puesto, más o menos con una incidencia muy parecida a la norteamericana, eh, pero con una mortalidad un poco superior a la misma. Estos datos son tomados de las cifras de Globocan del año 2020, que es la última actualización. Entonces, eso es como para dar un brochazo de qué es el cáncer de próstata, por qué es importante hablar de cáncer de próstata, y ahora vamos con la segunda idea de qué es la telemedicina. La telemedicina es definida como la utilización de las herramientas TIC para la transferencia de información con finalidades diagnósticas, terapéuticas o educativas. La telesalud está incluida en la telemedicina y obviamente la telesalud está diseñada es para los centros de la atención médica directamente al paciente. La telemedicina no es nueva, ¿de acuerdo? Eso viene en auge desde hace mucho tiempo en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Oxford. El servicio de psiquiatría hacía seguimiento a sus pacientes a través de telemedicina. Esto incluye llamadas, incluye mensajes de texto, incluye muchos componentes, no solamente la videoconferencia. Obviamente, como muchos de los avances en nuestro medio, o tienen que ver con la parte armamentística o desarrollo armamentístico o desarrollo aeroespacial. La telemedicina arrancó también en la NASA en los años 60, cuando ellos empezaron a monitorizar los signos vitales de los pacientes en los transbordadores que iban a las misiones de la Luna específicamente. Entonces, ¿cuál es la idea de la telemedicina? Es obviamente aproximar los servicios de salud, especialmente en los pacientes que residen en lugares remotos o que pueden tener escasez en recursos sanitarios o dificultad para el acceso de los mismos. Recordemos que en Colombia, desde que se fundó, ha tenido la idea del centralismo, donde la gran mayoría de centros se han radicado en Bogotá y han dejado como las partes más externas de Colombia, digámoslo así, un poco rezagadas, por no decir olvidadas, en la parte de los servicios de salud. Entonces vamos a encontrar pues que la gran mayoría de servicios de alta especialidad, especialmente los pacientes que tienen cáncer, tercer y cuarto nivel, están en las grandes ciudades, ¿sí? La telemedicina incluye la telemonitorización, pacientes, por ejemplo, que están en hospitalización en casa, la teleconsulta, que incluye teleradiología, teledermatología, teleconsulta asistida por diferentes especialidades, no solamente urología, la parte de investigación, la parte de gestión administrativa, que es un componente muy importante en nuestro medio, y la formación a distancia de los diferentes profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, tecnólogos en salud, etcétera. La teleconsulta
puede ser realizada, hablando específicamente en la parte de la telemedicina, la teleconsulta puede ser realizada de una forma sincrónica o asincrónica. Es decir, se puede hacer en tiempo real o se puede hacer diferida, que sería una consulta de teleexperticia, mucho más de teleconsulta eh, plenamente dicha. Entonces, teniendo ya la definición de qué es la telemedicina, pues obviamente encontramos que hay muchísimas barreras, especialmente en los países donde el recurso económico es absolutamente limitado. Entonces, de entrada, el ámbito tecnológico, conseguir acceso a Internet en las áreas rurales en Colombia a veces es un poco complicado. El ámbito organizativo, nosotros en Colombia somos expertos en la tramitología, a todo le ponemos un trámite, entonces es algo que es difícil a veces de coordinar. El ámbito humano, ¿a qué me refiero con el ámbito humano? Gran mayoría de los pacientes, por ejemplo, que viven en áreas rurales, son pacientes que son analfabetas, y digamos que entender o la utilización de los recursos de la tecnología actualmente es difícil. Y el ámbito económico es porque la telemedicina requiere inversión y requiere mucho dinero para realizar un servicio en las condiciones ideales. La telemedicina en Colombia ya está reglamentada desde hace bastantes años. ¿Listo? La ley 1419 del 2019 es la que contempla la reglamentación en telemedicina, junto con la resolución 2654 del 2019, que obviamente incluye también la parte de teleeducación, teleorientación, teleapoyo y etcétera. Esto también incluye, por ejemplo, la formulación en teleconsulta, que es algo que podemos encontrar barreras para lo mismo. Es difícil formular que no estamos evaluando en tiempo real. Eh, hablando específicamente en la parte de la telemedicina, de la teleconsulta, ¿listo? Existen varios componentes sin el cual no se puede brindar un servicio de atención en teleconsulta. Uno es la verificación de la identidad del paciente. Dos, absolutamente debe existir un consentimiento informado donde el paciente acepte el tratamiento de datos personales, ¿de acuerdo? La verificación y la protección de la privacidad, mucho más cuando se están compartiendo imágenes a través de medios tecnológicos, y la confidencialidad de la información médica y de la historia clínica como tal. Obviamente, la teleconsulta representa muchísimas ventajas, incluyendo una de la cual no nombro acá. Estamos en una era donde el calentamiento global ha empezado a cobrar mayor relevancia en nuestro medio. Sencillamente el hecho de que un paciente no se tenga que desplazar de un punto A a un punto B supone un ahorro en la utilización de combustible y en la utilización de recursos naturales. El acceso remoto es una facilidad. El paciente perfectamente puede estar en la sala de su casa, qué sé yo, Orocue, Casanare, lejos, y tener acceso a los servicios de salud centralizados. La comodidad, la reducción en el tiempo de espera, obviamente es mucho más fácil y es mucho más entendible para un paciente. Las urgencias ocurren, de hecho, por eso estoy dando esta conferencia desde un quirófano. Entonces, digamos que si hay necesidad de un tiempo de espera, pues obviamente para el paciente es mucho más cómodo esperar desde su casa o desde un sitio eh, donde se pueda sentar, donde pueda estar en mayor comodidad. Esto, y obviamente esto supone también una mayor adherencia a los tratamientos. Entonces, como no todo en la vida es perfecto, la teleconsulta tiene también limitaciones. La limitación de un examen físico completo o un examen físico limitado. La segunda, pues obviamente los pacientes, como lo decíamos, tienen dificultad para el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Tercero, supone una dificultad en pacientes que tienen enfermedad avanzada
Y la cuarta es que no todo el mundo tiene acceso, por ejemplo, a una conexión de Internet para el uso de la teleconsulta. ¿Listos? Entonces, ya hablamos de las generalidades del cáncer de próstata. ¿Por qué es importante hablar de cáncer de próstata? Ya hablamos de las generalidades de la telemedicina, específicamente de la teleconsulta. Ahora vamos a hablar en la parte de definición general de para qué, específicamente en cáncer de próstata, para qué nos serviría. Uno es la parte de diagnóstico, ¿de acuerdo? Y la segunda, pues, es la parte del paciente que ya tiene un diagnóstico, que está en un tratamiento, que está en un seguimiento, como qué podemos hacer. Entonces vamos a arrancar explicando ciertas cosas que me parecen básicas para que mucho más los pacientes que estén conectados entiendan ciertos conceptos que tenemos en medicina. El primer concepto es ¿qué es el tamizaje? El tamizaje es una prueba que debe ser rápida, es una prueba que debe ser económica y que colabora a ser una parte de un diagnóstico temprano de una enfermedad altamente prevalente. Ya vimos que el tumor más frecuente en los adultos mayores es el cáncer de próstata. Es por eso que, al igual que el cáncer de cervix, que hay que hacerse la citología en las mujeres, los hombres es importante que hagamos la tamización en cáncer de próstata. ¿Cómo se hace esta tamización? Esta tamización se hace de dos formas. Una, con un marcador tumoral, que es el antígeno prostático específico. Desde más o menos 1996, 1998 contamos con el PSA y desde ahí hemos venido, ha venido tomando mucho más relevancia en la parte del tamizaje. Para ser exactos, fue desde el 86, no desde el 96. Qué pena con ustedes. Ese es el antígeno, que es una proteína que se secreta en la próstata, que se secreta a través de la próstata, pero muy pequeñas concentraciones están a nivel sanguíneo. Cuando esas concentraciones se elevan, hablan de una anormalidad a nivel de la próstata, no específicamente de tumores en la próstata, pero digamos que es una buena aproximación como una medida de tamizaje, ¿de acuerdo? Para saber, para mirar qué es quién tiene exámenes normales y quién no, ¿de acuerdo? El tacto rectal, hace pocos días veía en los diferentes medios que el tacto rectal ya no es un medio de tamización, cosa en lo que estoy absolutamente en desacuerdo. La utilidad del tacto rectal sigue siendo importante, es importante para clasificar clínicamente la enfermedad y es importante en la tamización, especialmente en pacientes mayores de 70 años, en los cuales los marcadores tumorales, el antígeno prostático específico ya no es recomendado de primera línea. Entonces, ¿a quién le hacemos tamizaje? A partir en los pacientes en una población, digamos, lo normal, a partir de los 50 años hasta los 70 años, se debe realizar con antígeno de la próstata y tacto rectal. Los pacientes que tienen historia de enfermedad familiar, padres o hermanos, se debe empezar a realizar a partir de los 45 años. Pacientes de raza negra, también se recomienda empezar la parte del tamizaje en cáncer de próstata a partir de los 45 años y después de los 70 años, el tamizaje en cáncer de próstata solamente se debería realizar con tacto rectal. Es muy importante individualizar los pacientes que van a ser sometidos a tamizaje, especialmente pacientes que tienen enfermedades graves como enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Entonces, eso es una parte de la teleconsulta, el paciente al cual le vamos a poder ofrecer el tamizaje. Y la segunda parte importante de la teleconsulta es el paciente que ya es diagnosticado. ¿Qué se puede hacer? Estos pacientes que ya han sido diagnosticados, realmente la utilidad de la teleconsulta viene a iniciar ya después del tratamiento o después de que ya hemos establecido un tratamiento primario. ¿Sí? Las diferentes modalidades de tratamiento incluyen vigilancia activa, la radioterapia o la cirugía. ¿Listos? Posterior al tratamiento es donde viene el seguimiento específicamente en cáncer de próstata, donde nos apoyamos del marcador tumoral del cual ya hablamos, que es el antígeno prostático específico, y otro tipo de imágenes diagnósticas cuando sean indicadas, como la tomografía de abdomen o la gamografía corporal.
¿Listos? Entonces, ya sabemos a qué paciente le podemos empezar a ofrecer un servicio de teleconsulta, paciente inicial que va a arrancar su tamización, ¿de acuerdo? Lo segundo es el paciente que ya ha recibido un tratamiento inicial para su tumor, está, digámoslo así, en una fase de control de la enfermedad, ¿de acuerdo? Donde los seguimientos se hacen básicamente con laboratorios. Como los pilotos, todo lo hacemos de forma ya a través de exámenes, pruebas sanguíneas o imágenes diagnósticas. ¿Estos? ¿Qué recomendaciones podemos dar para iniciar un servicio de teleconsulta aquí en Colombia? Pues la primera es facilitarle la vida a los pacientes. Eso es lo más importante, es facilitarle pensar en los pacientes. Uno es permitir agendar la cita a través de diferentes métodos, aplicaciones web, llamadas telefónicas, mensajes de texto, o si el paciente lo prefiere, que no es la idea, a través de una fax o en visita personal, pero pues perdería la utilidad de la teleconsulta. Si la idea es que el paciente no se tenga que desplazar. Lo segundo, ofrecer recordatorios a los pacientes, especialmente los pacientes mayores. Las cosas se les olvidan. Se nos olvidan a los jóvenes, se les olvidan a los pacientes adultos. Ofrecer recordatorios de las citas médicas es una cosa muy importante para garantizar la adherencia a los tratamientos, especialmente en teleconsulta. La tercera es permitir a los pacientes acceder a tecnologías en salud para que el médico pueda revisar los documentos necesarios previos a la consulta. Hay pacientes que llegan con fotocopias de la cédula, fotocopias del recibo del agua, fotocopias de absolutamente todo, y realmente lo que uno necesita son documentos muy contados que uno podría revisar de una forma adelantada antes de la consulta, si hay alguna forma de facilitar que el paciente los pueda enviar. Lo cuarto es que las agendas deberían ser manejadas de una forma un poco más personalizada, más que una lista, sino también agendadas a través del servicio de enfermería. Hay pacientes que, por ejemplo, enfermería podría servir como un screening. Pacientes que tienen control de cáncer de próstata y van a ir al control y no tienen el examen o el antígeno prostático específico. Enfermería podría servir de un filtro. Hey, el doctor le solicitó en la consulta anterior un antígeno prostático específico. Si no tiene la cita, se ordena el antígeno y se cita con los exámenes necesarios y suficientes para los controles y que los controles sean muchísimo más efectivos. ¿Listos? Y otro es permitir que los pacientes se conecten por diferentes medios. La videollamada no es el único medio para realizar teleconsulta. Las llamadas telefónicas también son importantes. Lo otro es cuando estamos viendo el paciente por primera vez, es importante que hagamos una cosa que se llama un triage en teleconsulta. Una parte del triage es diferenciar el paciente que tiene patología oncológica del que no tiene patología oncológica. Lo otro es aprender a identificar el paciente que puede requerir algún tipo de intervención de urgencias o que probablemente pueda requerir algún tipo de manejo quirúrgico en el servicio de urgencias o de una forma prioritaria. Esos pacientes deberíamos identificarlos y deberían ser remitidos pues a su centro para una atención cara a cara. La otra es siempre, y soy muy claro y muy enfático en esto, la protección de la privacidad es un pilar fundamental en el manejo de los pacientes con teleconsulta, ¿de acuerdo? Siempre debemos realizar consentimientos informados. Y lo otro es el manejo de las pruebas diagnósticas. ¿Por qué el manejo de las pruebas diagnósticas? Los pacientes llegan con laboratorios de 1, 2, 3, 4 laboratorios diferentes. ¿De acuerdo? Es muy importante que se pudiera concertar en una sola fuente de información, en una sola fuente, todas las diferentes pruebas diagnósticas para poder realizar un seguimiento adecuado. Esto mucho más en los pacientes oncológicos que están en seguimiento de su enfermedad. ¿Listos? Obviamente, siempre antes de empezar, tenemos que revisar qué es lo que hay escrito, verificar la normativa, que ya sabemos cuál es. En mi opinión personal, yo fui coordinador de un servicio de teleconsulta en urología durante la pandemia COVID-19 y creo que los modelos, unos modelos bastante efectivos, son donde uno puede realizar un servicio de teleapoyo, un servicio de teleexperticia. Me explico, son pacientes que tú ves junto con un médico general.
paciente está en una zona rural, va a una consulta de medicina general y el médico identifica que requiere una consulta especializada, se realiza la conexión a través del profesional de la salud, ¿de acuerdo? Donde podemos guiar, por ejemplo, un examen físico, guiar unas pruebas diagnósticas, y el paciente siente que este tipo de atención es mucho más personalizada que estar hablando con una pantalla o estar hablando a través de una línea telefónica. Es muy importante la infraestructura en sitios rurales y los centros de atención primaria, los hospitales de primer nivel que existen en las diferentes jurisdicciones aquí en Colombia. Y obviamente también es muy importante que empecemos a capacitar a nuestros doctores en medicina familiar en la parte de tamización, en cosas que deberíamos ser un poquito más estrictos para que sirvan ellos también, le brinden un apoyo al paciente en decirle, venga, sus exámenes están normales o la tamización suya es normal, y enfocar también mucho mejor a los pacientes que requieran una atención mucho más especializada. ¿Listos? Consideraciones futuras en teleconsulta. La inteligencia artificial ya está y está para quedarse. ¿De acuerdo? Los médicos que no se unan a utilizar la inteligencia artificial, escalas de diagnósticas, escalas de identificación, interpretación de pruebas diagnósticas, imágenes diagnósticas, interpretación de ecografía, resonancia TAC, son médicos que van a quedar rezagados al olvido. ¿De acuerdo? Las pruebas, la inteligencia artificial está y es importante mucho más que la empecemos a integrar en telemedicina. La historia clínica universal es una realidad que no se puede obviar. Los países primermundistas, Estados Unidos, Canadá, cuentan con estas historias clínicas que sirven tanto para el control del gasto, para la parte administrativa, que debemos pensar obviamente en ser racionales con las pruebas diagnósticas que nosotros solicitamos, mucho más porque eso ejerce un coste para el sistema. La historia clínica universal es algo que debe pasar, ¿de acuerdo? Es algo en lo cual deberíamos estar trabajando ya. Y lo otro es, obviamente, la parte de facturación y la parte del control del gasto. Es necesario que el sistema sea un sistema autosuficiente, porque si no es autosuficiente, pues va a quebrar y no vamos a poder brindar no vamos a poder brindar el soporte necesario a nuestros pacientes. ¿Listos? Como conclusiones, la teleconsulta es una herramienta que ya está reglamentada, a menudo es subutilizada, muy pocos pacientes la conocen, muy pocos pacientes la utilizan. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no es personalizada, que es bastante impersonal, que es bastante difícil de realizar una llamada, controlar una videollamada. Obviamente depende de factores técnicos y humanos. Deberíamos empezar a implementar en Caldas, por ejemplo, en diferentes hospitales en primer nivel, existe una teleconsulta que es un modelo de teleexperticia, donde se conecta el médico general con el paciente, con el especialista, ¿de acuerdo? Para poder guiar el proceso de la teleconsulta. Y pues obviamente lo que más necesitamos también es ayudar en la formación de nuestros médicos familiares en telemedicina. Muchísimas gracias a todos. Espero haber sido corto, concreto y bastante específico con lo que necesitábamos, y pues cualquier pregunta, por favor, déjenme saber. Bueno, doctor, muchas gracias. Antes de, si tenemos alguna pregunta, quería pedirles un favor, les voy a enviar una pequeña encuesta para que nos colaboren con diligenciarla en cuanto al tema que hoy vimos, la charla, y también para tener en cuenta próximas charlas. Bueno, entonces si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos atentos. Doctor, pues no, nadie tiene ninguna pregunta. Les agradezco mucho a los participantes y a usted, doctor, por esta charla tan importante. Le recomiendo, sí, por favor, el diligenciamiento de la encuesta que les acabé de enviar. Bueno. Perfecto. ¿Preguntas de los organizadores?
No, doctor, muchísimas gracias. El tema fue muy claro y la verdad, pues estamos atentos a de pronto a volvernos a encontrar en por este medio. Bueno, Claro que sí. Ah, mira, ahí está preguntando Ana. Ana. Más que no es una pregunta, doctor, es agradecerle el tiempo, agradecerle el lenguaje claro que utilizó, me encantó, es fácil de entender, muy fácil de entender. Y sí, es cierto, yo viví todo este tiempo de pandemia muy de la mano con los usuarios con el tema de la teleconsulta. Y, y totalmente de acuerdo porque no todas las comunidades tienen acceso a la tecnología y si la tienen, no la saben utilizar. Em, Hay diagnósticos en donde se requiere los resultados de los exámenes y ellos no los llevan. Entonces es muy difícil para el especialista poder dar un diagnóstico y el usuario, como no sabe eso, a pesar de que el doctor le explica, no le puede, faltó tal cosa, faltó tal examen, porque yo he visto que se lo han explicado, ellos a veces se da para malos entendidos y para una PQRS, pero es por eso, por la falta de conocimiento o de orientación. Creo que, Era eso nomás, era una pequeña intervención. que por eso es que debemos Quería ir de la darle las mano. gracias al doctor por su exposición con un lenguaje muy claro y preciso. Gracias, doctor. Es con mucho gusto. Creo que por eso es importante ir muy de la mano con enfermería en la parte de teleconsulta. Es algo que debe crecer y en lo que nos debemos entrenar absolutamente todos. Todos los actores en el proceso de atención. Sí, doctor, lo que dice la doctora Ana es verdad. De esta forma se nos facilita más de pronto a las personas que no podemos trasladarnos o que tenemos personitas ya de edad y no pueden ir hasta el sitio donde deben hacerle el tamizaje o el examen, ¿sí? Entonces facilita mucho, pero sí también hay personas que desconocen o que no tienen la tecnología suficiente para poder utilizar esta herramienta tan valiosa. Bueno, muy bien. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y Es con muchísimo a todos gusto los participantes. y esperamos vernos pronto. Claro que sí. Hasta luego, que estén muy bien. Que esté muy bien.